¿Se acuerda usted de UNASUR? Ya nos ha estado hablando muchísimo. Ya nos ha estado hablando del peso, de la influencia. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos hablando de UNASUR? ¿Por qué en nuestras agendas aparece más Mercosur? Por eso hemos invitado a Elvis José Urbina, representante legal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para hacerle esta pregunta. ¿Qué pasó con UNASUR? ¿Por qué ya no hablamos? ¿Por qué de hablar muchísimo en algún momento hemos pasado a casi no mencionarlo? Estoy en contacto con Elvis José, si me escucha, Elvis, ¿estamos? Hola, buenos días, Claudia. ¿Qué sí, tal? Se escucha bien. Qué Pasó gusto de saludar. moda, pasó de moda UNASUR, está pasando por un momento más bien bajo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se habla tan poco? ¿O es culpa de los medios? ¿O hay un tema que tiene que ver más bien con las olas políticas? ¿Cuál es el retrato hoy de UNASUR? Bueno, quizá de todo un poco, pero lo más importante es todo el proceso político que la región vivió, de cambio político que la región vivió en los últimos 10 años. Y estos últimos 5, efectivamente, el proceso de integración suramericana en UNASUR ha estado, desde el punto de vista de las coordinaciones de los países, ha estado paralizado a propósito de de un proceso de boicot que contra la organización se desarrolló aproximadamente desde el año 2018, por cierto, justamente cuando al hermano Estado Plurinacional de Bolivia le correspondió ejercer la presidencia pro tempore de 2018-2019 y tuvieron que lidiar con un boicot que se gestó desde aquel innombrable Grupo de Lima que hacía política exterior antidiplomática contra Venezuela, pero que apuntaba a implosionar a UNASUR porque no les interesaba, o mejor dicho, les interesaba volvernos a tener desintegrados. Y ese proceso, digamos, tuvo su cenit en el 30 de septiembre de 2019, cuando hubo que hacer el cierre técnico del principal organismo de la institución, que fue su Secretaría General. 6 de los 12 países, en ese momento, te estoy hablando del abril del año 2018, actuaron de esa manera, boicoteando a la organización, dejando de pagar sus cuotas y además dejando de participar en las reuniones. De tal manera que eso fue el gran bajón que tuvo UNASUR. No obstante ello, UNASUR se mantuvo, desde el punto de vista del derecho internacional, se mantuvo vigente y además Venezuela asumió una responsabilidad de asumir esta función, digamos, prestada temporalmente, que es una función del secretario general, de la representación legal del organismo para defender los intereses patrimoniales en territorio ecuatoriano, donde funcionaba la sede de esa Secretaría General. Y bueno, ya esa sequía de la desintegración y de atravesar el desierto de la desintegración, que mucho mal nos hizo, por cierto, a propósito de los impactos mortales de la pandemia, porque UNASUR tenía un esquema de salud, de cooperación y coordinación de políticas en materia de salud, que pudo haber ayudado mucho a reducir de manera importante los desenlaces fatales que produjo la pandemia. Y entonces Venezuela en esa responsabilidad ha mantenido, pues, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de todos los procesos de reincorporación que han venido haciendo los países desde el año pasado, ha venido apoyando todo este proceso y ejerciendo esta función de manera temporal y transitoria, como ya indiqué, en defensa de los intereses de UNASUR, digamos, para justamente apoyar todo el proceso de reactivación que se acaba de iniciar el año pasado, a finales del año pasado, cuando Brasil decidió, luego de la reunión de presidentes que convocó el presidente Lula el 30 de mayo de 2023, para recuperar el diálogo político entre los presidentes de América del Sur, pues Brasil, a través de su Cancillería,
ha retomado lo que debió retomar, por cierto, en aquel año 2019, cuando Bolivia le fue a entregar la sucesión de la presidencia de UNASUR, y el gobierno de aquel momento del presidente Bolsonaro se negó a asumir esa presidencia y fue uno de los 6 países que se hizo partícipe de todo el boicot que acabo de explicar. Entonces, ya esa etapa superada, estamos en un proceso de revitalización. Hemos tenido ya 2 primeras reuniones en diciembre pasado, bajo la conducción de Brasil como presidencia pro tempore, y nosotros apoyando pues como representación legal hasta tanto se acuerde dónde podría estar en los próximos meses de este año quizá la nueva sede de UNASUR. Entonces, bueno, eso en un primer resumen, para intentar responder esa pregunta con que has iniciado muy bien esta conversación muy amena y grata, que en particular me satisface mucho por este medio poder compartir y actualizar la información respecto de nuestro organismo multilateral. Muchas gracias, Elvis José Urbina, en este contacto vía Zoom, representante legal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Estaremos pendientes de los próximos movimientos y, por supuesto, los reflejaremos también en nuestras páginas. Muchas gracias y un abrazo cariñoso a Elvis José Urbina. Con mucho gusto. Gracias a ti, Claudia. Muy amable.